La semana pasada inicié una investigación para entender cuál es el origen de los votantes estúpidos que tiene Ecuador. ¿Cómo pudimos llegar a tener una población que vota estúpidamente y lo hace de manera visceral? Es decir, hace con el corazón, creyendo que el individuo de aquí es bueno y el de allá es malo. Y entonces el centro de ese movimiento entre lo bueno y lo malo está el odio, el que odio y el que amo. Y entonces tenemos personas que votan o por el que aman o contra el que odian. Luego tenemos ecuatorianos que votan de manera con el hígado. Y en el voto con el hígado es ese voto en el cual la gente siente antipatía o simpatía. Entonces vota por el que él cree que es más simpático, atractivo, guapo, o vota por el que él cree que en contra de aquel que considera que es feo, detestable, horrible, repugnante. Vota con los cojones, porque piensa que tiene que votar por el más macho, por el más aguerrido, por el más bravo, por el más bravucón. Vota con el estómago, porque piensa que este individuo tiene la varita mágica para hacer desaparecer el hambre de este país. Entonces, tenemos que entender dónde se origina este problema. Esa es la pregunta fundamental de esta investigación. Y planteamos que el problema posiblemente se origina en los centros educativos, el problema posiblemente se origina en los medios, o el problema se origina tal vez en las religiones y la política. ¿Por qué pensamos que el problema se origina en los centros educativos? Porque en la educación de Ecuador, que es una educación que no reconoce el talento en los estudiantes, sino que le importa más la disciplina, la conducta, la memoria, la aceptación o sumisión y fundamentalmente la obediencia. ¿El niño es desobediente o el niño es obediente? ¿El estudiante es obediente o el estudiante es desobediente? Esto es posiblemente el origen de este tipo de votantes ecuatorianos que ahora ya son un peligro para el país. Porque ponen en el gobierno a gente inepta, a gente malvada, a gente corrupta. Y esta gente malvada, corrupta, siniestra, convierte a todo lo que tenemos en este país en botín. Saca provecho, saca partido, saca ganancias. Y esta gente se apropia de la vida de nuestros hijos, de nosotros mismos. Nos puede llevar a una guerra, nos puede obligar a ir a morir en la frontera como Putin lo está haciendo con los rusos. Nos puede conducir a una debacle económica como la que estamos viviendo. Nos puede llevar a una guerra como la guerra al narcotráfico que la estamos viviendo, donde nosotros
ponemos nuestra vida en juego porque los sicarios, los extorsionistas, inclusive los policías y los militares pueden disparar contra nosotros, pueden matarnos. Entonces, entendemos que en un país donde la gente se forma para ser disciplinada y obediente, donde lo más importante es responder con buena memoria, no con razonamiento a las preguntas, donde lo más importante es la sumisión, la obediencia, tenemos entonces el origen de ese tipo de votantes que permiten que en el Ecuador existan gobernantes en los gobiernos nacionales y en los gobiernos seccionales tan malos como los que tenemos en este momento. También tenemos que entender cuál ha sido, tal vez la hipótesis es que tal vez son las religiones y los partidos los culpables de que hayamos tenido presidentes, hayamos tenido elecciones, hayamos tenido situaciones donde las pandemias, las catástrofes, tienen una dimensión tan mala, tan grave, que es imposible, prácticamente imposible, salir del hueco, salir de la tragedia. Entonces nos enfrentamos a que tal vez las religiones, ¿y cuáles han sido las religiones que han dominado aquí? La religión católica, que ha sido la que ha dominado desde hace 500 años en el Ecuador y que nos ha enseñado a adorar a santos, a vírgenes, a Jesús, a un Dios que no sabemos si es el sol o no es el sol, a rendir culto y obediencia y considerar como sagrada y máxima e incuestionable la palabra del Papa, la palabra del obispo, la palabra del cardenal, la palabra del cura. O tal vez los partidos, que en este país son partidos que tienen dueño. Son partidos que reúnen a gente que se convierten en personas ofuscadas, fanáticas, que convierten a personas de ese partido en dioses. Y esos dioses estos seres humanos se convierten en dioses cuando llegan al poder. Y es evidente que eso es real, porque un presidente en el siglo XXI, como estamos viviendo, puede disponer de armas nucleares, puede disponer de numerosos soldados y de armas, puede disponer de una burocracia, puede disponer de enormes cantidades de dinero, puede disponer de la riqueza petrolera, de la riqueza minera, de la producción agrícola, de las exportaciones y de las importaciones. Es decir, puede disponer de algo que jamás llegaron a tener nuestros presidentes anteriores. Una riqueza absurda, una tecnología tremenda, una capacidad de cambiarlo todo y de matarnos de la noche al día, en un minuto, de destruirnos y de destruir a un país. Vean, Zelensky se ha convertido en el gran destructor de Ucrania. ¿Por qué? Porque simplemente pretendió que Ucrania pase a ser parte de la OTAN. Y en el momento en que la Ucrania pasaba a ser parte de la OTAN, no de la Comunidad Económica Europea, se convertían en enemigo de Rusia. Y Rusia
decidió castigarle a ese país y a ese presidente, específicamente a ese presidente y desgraciadamente a ese país que votó por ese presidente, con una guerra. Es que un presidente puede conducirnos a una tragedia, como también puede producir una tragedia un virus como el COVID, o puede producir una tragedia un individuo como Lenín Moreno o Guillermo Lazo, que nos metieron y nos llevaron a una guerra llamada la guerra al narcotráfico, que ya llevamos en ella 25 años y de la que no podemos salir. Entonces, los partidos, las religiones, los presidentes, que se convierten en ídolos, en caudillos, inclusive Rafael Correa, y en semidioses como Biden, como Putin, como Netanyahu en Israel, que tiene armas nucleares, son los que nos han forzado, nos llevan a votar de manera estúpida. Pero también nos preguntamos si votamos de manera estúpida en esta investigación, porque los medios de comunicación, que ahora ya son los que captan nuestra atención la mayor parte del día. Antes los medios de comunicación captaban nuestra atención solo cuando recibíamos un telegrama, una llamada telefónica, cuando podíamos disponer del periódico y lo leíamos 1 hora o 2 horas. Pero llegó la radio y la radio pudo captar nuestra atención todo el día. Y luego llegó la televisión y pudo captar nuestra atención todo el día. Y ahora llegó la internet y puede captar nuestra atención todo el día, al igual que el celular. Y esto le ha convertido a los medios en un poder que manipula la mente suya, la mente mía. Y el problema está en que ese poder no es un poder independiente de un hombre rico, que es el que puede tener un canal de televisión, es el que puede proveer de conexiones satelitales, es el que puede tener una radio, es el que puede tener un periódico. Tampoco lo es del gobernante de turno, que puede usar los recursos del Estado para tener un canal del Estado a su orden, una prensa a su orden, una radio a su orden, como ya pasó con el gobierno de Rafael Correa. Y como estamos viviendo en este momento en que los medios de comunicación están en manos de los más ricos o en manos de las empresas que ponen dinero, que financian ese canal de televisión, que financian esa red, inclusive están en manos de Facebook, están en manos de Google, están en manos de Microsoft, que son los dueños de nuestra atención y que nos inducen a todo, a pensar, a comprar, a lo que sea, mediante la publicidad. Entonces tenemos que los medios en Ecuador nos hacen votar, por ejemplo, con miedo. Las religiones y partidos nos hacen votar con odio. Los centros educativos
nos hacen votar con estupidez, porque nos mienten sobre cuál ha sido nuestra historia, sobre quiénes son las personas que viven en este país, sobre cuáles son los problemas más importantes de este país. Nos mienten sobre eso. Y entonces, esta investigación que la hemos empezado, ha visitado los colegios y escuelas de la Mariscal y les ha propuesto a los colegios y escuelas de la Mariscal, que son parte del problema, son centros educativos que nos crean estúpidos ecuatorianos obedientes y no deliberantes, que en cada uno de esos centros educativos se organizan discusiones sobre el voto, las elecciones y los votantes. ¿Quiénes somos? ¿Cómo somos los votantes? Y si somos o no somos un peligro para el futuro y para este momento en el Ecuador. Sabiendo que en 1 año y medio vamos a tener elecciones y que podemos volver a repetir el mismo error que hemos cometido ya en 3 elecciones sucesivas. Entonces, se les ha ido a presentar una invitación y se les ha dicho: señores del Colegio Marianita de Jesús, de la Universidad Católica, de la Universidad Salesiana, por si acaso el Colegio Santo Domingo de Guzmán ni quiso saber nada, por si acaso el Colegio Borja ni quiso saber nada, el Colegio Dillon, sí, pude conversar con el rector, pero enseguida me dijo: vea, va a tener que pedirle permiso allá al Ministerio de Educación, porque aquí no podemos pensar siquiera en algo que no esté pensado primero en el Ministerio de Educación. No tenemos lo que tiene la libertad de cátedra en la Universidad Central. Y hemos ido a la Universidad Central y les hemos dicho, les invitamos a que ustedes organicen estas mesas de discusión en la universidad. Y hemos ido a la Salesiana y, por favor, organicen estas mesas de discusión en su universidad. Y hemos ido a las escuelas preparatorias o prepolitécnicas. Organicen esta discusión en su institución. Organicen esta discusión en las escuelas de idiomas que hay en la Mariscal. En la Mariscal hay 250,000 estudiantes. Hay más de una decena de universidades. Hay una decena de prepolitécnicas o de institutos para estudiar. Hay algunos institutos de idiomas. Hay una decena de colegios. Hasta el momento, puedo enseñarles a ustedes las pruebas. Hemos invitado a 20. Y saben, eso lo hemos hecho toda la semana pasada. Hasta el momento. En el momento que estoy hablando con ustedes, ninguno me ha enviado una contestación. Les hemos invitado a Ecuador TV, a RTU, para que ellos sean los que transmitan estos debates, estas discusiones, estos conversatorios en los colegios, escuelas y universidades de la Mariscal. Hasta ahora me han dado la contestación. Esto es la primera prueba que tengo para demostrar que los centros educativos, los medios de comunicación, los partidos y las religiones que controlan colegios como el Santa Marianita, el Santo Domingo,
el Borja, el colegio de... todo lo que son los colegios salesianos acá en la Colón, el San Francisco de Sales, no les interesa. No les interesa. ¿Por qué no les interesa? Porque cuestiona la obediencia, porque cuestiona la idolatría, porque cuestiona el miedo, que es lo que ellos venden. Muchas gracias.